Los registros del vampiro datan de miles de años, debiendo remontarnos a la antigua mitología mesopotámica. El primer nombre propio que emerge de la vasta lista de criaturas monstruosas es el de Lilith, llamada así por la demonología judía. A ella se le cargó el mote de mujer fatal, que gracias a su carácter fuerte los hombres sentían a su lado estar en el vórtice de un torbellino. Se corría de la norma de mujer obediente y abnegada, fiel al hogar y a su marido, exigiendo la emancipación, igualdad de derechos y libertad sexual. De hecho, se la acusa de haber tenido muchos hijos y luego haberlos devorado. Los pre-rafaelistas la pintaban como una mujer peligrosa, siempre desnuda y provocativa, enrollada en una serpiente, como en el cuadro de John Collier, de 1892. Tomando la exégesis hebrea del Génesis, Lilith fue creada al mismo tiempo que Adán, a imagen y semejanza de Dios, pero ella decidió abandonar el Edén y a su compañero ideal. Más adelante, en la Biblia de Jerusalén, se menciona su nombre por única vez, rodeada de sátiros y otros seres salvajes, probablemente como castigo de su proceder inapropiado. Otra devoradora de niños, ya en la mitología griega, fue Lamia, una empusa, criatura fantástica de múltiples formas que adopta la figura humana cuando lo requiere. En la antigua Roma estaba la Estrega, que literalmente significa bruja, una mujer que se alimentaba de sangre. Como no podía faltar, en China es en donde aparecen las primeras historias escritas sobre vampiros. Se llama Qianxi a las almas intermedias, que no han podido elevarse y continúan habitando un cuerpo sin vida. No se podría precisar cuándo ni cómo fue la etapa de transición en la que el vampiro deja de ser una criatura sin nombre, perdida en los bosques y pantanos, marginada de morfología bestial, para encarnarse en una figura humana perteneciente a la nobleza. Recién en el siglo XV se puede contar al primer hombre con sintomatología vampiresca, Gilles de Rais, quien luchó a la par de Juana de Arco en la Guerra de los 100 años y fue condenado por abuso sexual y asesinato de niños. Y llegamos finalmente al personaje que inspiró a Bram Stoker, Vlad Dracul, el emperador. En su gran adaptación de 1992, Francis Ford Coppola, aunque no hubiera referencia en el libro, toma un hito importante en la historia del príncipe de Valaquia, el ataque nocturno a Tergoviste, conocido por la pintura de Teodoro Ammon como la Batalla de las Antorchas, en 1462. En las primeras imágenes del film, vemos la silueta del emperador blandiendo la espada, luchando contra los otomanos, en un campo jalonado por el empalamiento, ante un fondo de pantalla ardiente e infernal. Antecedentes literarios hay a montones. En 2 días, en junio de 1797, Goethe escribe La novia de Corinto, un poema que trata sobre la muerte y el vampirismo. Luego aparece en 1805 la novela del conde Jan Potocki, manuscrito encontrado en Zaragoza, que no es específicamente vampírica, pero contiene relatos de una fantasía similar, y se puede encuadrar dentro del género de la novela gótica. En 1965, Wojciech Has estrenó una adaptación cinematográfica de la obra que dura 3 horas. El componente gótico, naciente de la arquitectura de la Edad Media, se fusiona perfectamente con las historias de vampiros y el romanticismo, revitalizando el movimiento literario. John Stagg, en 1810, da a conocer un texto poético en el que describe la conversión al vampirismo, los cambios que se van produciendo en el físico de la persona mordida y el estacazo final en el corazón, sugerido por un clérigo para cortar con el maleficio. De los encuentros de artistas en Villa Diodati surgen 2 novelas góticas de suma importancia y repercusión: Frankenstein, de Mary Shelley, y El vampiro, de John William Polidori. Unos años más tarde, en 1845, se publica la primera entrega de Barney el vampiro, de James Malcolm Rymer, por medio de folletines a muy bajo precio. En la introducción a Carmilla de Sheridan Le Fanu se explica que, salvo por Lord Ruthven de Polidori y Barney de Rymer, en el resto de los relatos los vampiros eran seres innominados, sin identidad. Pero recién en Carmilla de 1872, el vampiro adquiere un protagonismo inédito en torno al cual gira toda la historia. Una referente femenina, además de Carmilla, pero no en la ficción sino en la vida real, fue la condesa Elizabeth Bathory, descendiente de Vlad Dracul. La leyenda cuenta que fue una asesina en serie y que le sustraía la sangre a jóvenes mujeres para mantenerse joven y bella y prolongar su vida. Posiblemente de ella se haya extraído la idea de que el vampiro se rejuvenece a medida que va mordiendo a sus víctimas, tal como sucede en la novela de Bram Stoker. La publicación de Drácula en 1897 coincide con el nacimiento del cine.
Tal vez por esta razón haya sido que la historia del vampiro de Transilvania se haya llevado tantas veces a la pantalla grande. La primera adaptación fue Nosferatu, de Murnau, en 1922, cuya productora, Prana Film, quiso evadir los derechos de autor cambiándole el nombre a sus personajes y retocando el aspecto del vampiro original, volviéndolo más monstruoso. Cuando estrenaron la película en el Jardín de Mármol del Zoológico de Berlín, la productora mandó una invitación a Florence Malcolm, la viuda de Stoker, para que fuera a verla, quien pronto les inició una demanda por plagio. Para no tener que pagar los benditos derechos, Prana Film no tuvo mejor idea que declararse en quiebra. 3 años después, finalmente, el juicio falla a favor de la albacea de Stoker, dictaminando que todas las copias y negativos de la película deben quedar en sus manos. Si hoy conocemos la preciosa cinta, es gracias a algunos particulares que compraron una copia antes de la demanda y comenzaron a distribuirla después de la muerte de Florence Malcolm. La película se encuentra entre las mejores realizaciones del cine durante el período mudo. Corriéndose un poco de la estética expresionista de la época, Murnau se anima a filmar en exteriores. Recrea una ciudad única, uniendo partes de Bremen, Bismarck y Lübeck, captando la belleza natural de las calles, y viaja a Eslovaquia para reproducir la profunda hermosura de los paisajes que rodean el castillo de Ovara, convertido en la morada del conde Orlok. Werner Herzog realizó una readaptación de la película de Murnau, poniendo como protagonista a su actor fetiche, Klaus Kinski, en 1979. La cinta introduce una arista poética inusual en las historias de vampiros, construyendo una atmósfera de un encanto particular. En 1931, Universal saca 2 versiones de la historia de Bram Stoker, la de Todd Browning, para el público anglosajón, inmortalizada por Bela Lugosi, y la de George Melford, con Carlos Villarías, Lupita Tovar y Barry Norton. El fenómeno de las dobles versiones se dio durante las primeras décadas del siglo XX, cuando todavía no estaba desarrollada la tecnología para agregar subtítulos a las cintas. Entonces directamente se filmaban 2 películas en simultáneo, aprovechando la misma recreación del estudio, una en inglés y otra en español, para ampliar el mercado. Estas 2 versiones se caracterizan por construir un vampiro de suma elegancia, que utiliza el hipnotismo para neutralizar a la víctima. En la expresión de sus rostros, alumbrados de lleno por una luz blanca, radica la sensación del horror. Al momento de morder a su presa, las 2 películas utilizan el fundido negro para cortar la escena. Sus bocas están vedadas, ni siquiera se les ve un colmillo. En 1958, la Hammer convoca a Peter Cushing para interpretar al Dr. Van Helsing y a Christopher Lee para ser de Drácula, personaje al que quedará ligado de por vida. Esta adaptación, dirigida por el talentoso Terence Fisher, es bastante libre e incorpora elementos ajenos al argumento de la novela. Está filmada en Technicolor, lo cual resalta la sangre de un rojo saturado, y vemos a Christopher Lee, tanto en la faceta elegante del anfitrión que recibe a su invitado, como en la del vampiro que muestra sus colmillos y sus ojos inyectados como una fiera sedienta. La Hammer produjo un total de 7 secuelas, casi todas protagonizadas por Christopher Lee, de buena calidad y una dinámica entretenida. En 1970 podemos rescatar una producción de Harry Alan Towers, dirigida por Jesús Franco e interpretada nuevamente por Christopher Lee. En el papel de Renfield se destaca la actuación de Klaus Kinski, que no emite una sola palabra en toda la película. A esta adaptación se la considera como una de las más fieles al libro. Respecto a aquella supuesta fidelidad, se puede decir que este Drácula tiene bigotes, tal como se lo ve a Vlad el Emperador en los retratos hechos en vida del príncipe, y como lo describe Bram Stoker en su novela. También se lo ve rejuvenecer, al principio avejentado, con sus cabellos encanecidos y luego tomando color, vigorizando su aspecto con la sangre de sus víctimas. Más allá de esto, la historia se corre un poco de la estricta encadenación de los hechos ocurridos en el libro. Uno de los directores que supo aprovechar una secuencia escrita en la novela y que muchos otros cineastas pasaron por alto, que contiene una enorme potencia visual, fue Francis Ford Coppola. La escena es cuando Harker, Keanu Reeves, se está afeitando frente al espejo y se hace un rasguño en el cuello debido a la sorpresiva aparición del conde, Gary Oldman. Para que la garra de Drácula no tuviera reflejo en el espejo, pusieron un marco vacío con el decorado duplicado, una técnica que utilizaban a menudo los hermanos Marx. Coppola, como Jesús Franco, respeta el proceso de rejuvenecimiento que va sucediendo en el cuerpo del vampiro, que va sustrayendo la sangre de los demás.
No es casualidad que la película haya ganado los Oscar a Mejor Maquillaje y Peinado y Mejor Diseño de Vestuario, este último a cargo de Eiko Ishioka. Tanto el maquillaje como los disfraces prostéticos fueron aproximadamente 7 los que se fue cambiando Gary Oldman a lo largo de todas las mutaciones que va teniendo su personaje en la película, y el vestuario altamente simbólico y sugestivo estuvieron regidos bajo el concepto del director de que la indumentaria formaba una parte importantísima del arte escénico y del diseño de decorados. La escenografía está casi totalmente recreada en los estudios de la Metro-Goldwyn-Mayer. Para generar una sensación de mayor amplitud en el espacio, se recurrió a la perspectiva forzada. El castillo del conde, por ejemplo, aunque parezca increíble, es una maqueta del tamaño de una mesa. Un gran mérito de la película es haber hecho todos los efectos visuales con técnicas del cine clásico, en sus comienzos. No se utiliza ningún tipo de tecnología moderna, ni computadoras ni fondos verdes. Absolutamente todo está realizado apelando a la inventiva y el potencial del lenguaje cinematográfico en el sentido más puro del concepto. En algunos pasajes parece remedar los efectos lumínicos de las películas de Mario Bava, como por ejemplo Operazione Paura, de 1966. Hay una parte en la que el conde pasa a buscar a su huésped por el desfiladero del Borgo. Sin bajarse del pescante, estira su brazo de manera sobrenatural y toma del hombro a Jonathan Harker para introducirlo en el cuerpo del carruaje. Para lograr este desplazamiento de Keanu Reeves se utilizó una grúa. Se utilizó también la filmación inversa para lograr que las velas aparenten encenderse cuando Lucy se aproxima descendiendo por unas escaleras. Estos son algunos de los ingeniosos trucos visuales empleados por un equipo que se decidió a pensar la realización de la película desde el ilusionismo y la imaginería propia del cine. En Bistritza, el 3 de mayo, en el ocaso del siglo XIX, empieza concretamente la relación de esta historia. Los primeros 5 capítulos se ocupan de reproducir por entero el diario de Jonathan Harker, desde que sale de Múnich hasta que se adentra en las entrañas del castillo del conde en Transilvania. Esta es la parte más uniforme de la novela, en la cual hay un solo narrador que cuenta en primera persona lo que va sucediendo y las impresiones de dichos sucesos. Desde su óptica, Harker nos presenta al célebre y misterioso vampiro, nos hace una descripción de lo que circunda y alberga el reino de las tinieblas. Podemos leer un relato troncal y congruente, pero después, a partir del capítulo 5, empiezan a presentarse múltiples voces. El libro se transforma en una novela epistolar en donde no hay un único narrador, sino que los hechos se van revelando a través de cartas, diarios íntimos e informes que van escribiendo los personajes. Bram Stoker se pone en la piel de cada uno de ellos para darles voz y una mirada propia de los acontecimientos. Por suerte, nada de lo que ocurre en la historia es tan complejo como para dar lugar a diferentes interpretaciones. Si bien siempre está latente la sospecha de que todo sea cierto, ninguno disiente de la existencia de un mal concreto, identificable y al que se proponen combatir. De cualquier manera, que no haya un relato principal, encauzado, ya sea omnisciente o en primera persona, hace que la historia pierda precisión, pero gane un sentido anfibológico peculiar, perteneciente a la oscuridad nocturna en donde se discurre el miasma de los muertos vivos. En el libro, Bram Stoker vuelca su interés por los avances tecnológicos y científicos de la época, como por ejemplo el fonógrafo, que es utilizado por el Dr. Seward como diario, para dejar un registro de sus experiencias inmediatas. Otra de las conquistas de la ciencia tan importante y a la vez tan tardía fue la transfusión de sangre, que si bien en el siglo XVII se había practicado fallidamente, recién en las primeras décadas del XX se reconocieron distintos tipos de sangre humana. Cuando Lucy es mordida por el vampiro y comienza a palidecer desarrollando un estado anémico, de inanición y agonía, se le practica repetidas veces esta técnica. Al mismo tiempo que el interés por lo venidero, la historia está escrita y ambientada en el último tramo del período romántico, que propone una vuelta al medioevo, al misticismo del estilo gótico y a una preponderancia del sentimiento por encima de la razón. El arte siempre fue la expresión de la clase dominante, y en el romanticismo la burguesía es donde asienta sus bases para desarrollar todo su poderío. Los vampiros en la literatura pasan de ser personajes marginales, criaturas perdidas en las sombras de la noche, para introducirse dentro de la piel de verdaderos representantes de la nobleza. En las novelas del siglo XIX no aparece ningún vampiro pobre ni condenado a vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. Son todos dueños de castillos y parecen tener un capital importante que los respalda. ¿De dónde han sacado semejante fortuna como para que les alcance para el resto de la eternidad? El vampiro del siglo XIX, romántico y burgués,
necesita la sangre humana para perpetuarse y expandirse como una peste por el mundo. Pero todavía falta el estacazo final en los corazones de los chupasangre del siglo XXI, para limpiar a los parásitos del futuro de la humanidad.